¿En qué barrio no hay una bicicleta? Si en su casa no hay, seguro algún vecino tiene. Hay de todo tipo de usuarios. El del pelao que hace domicilios en la tienda en bicicleta, el del deportista ya que después de grande le dio por levantarse a las 5 de la mañana a montar, esas bicicletas eléctricas que ahora usan mucho los jóvenes ejecutivos, o las de montaña, o las de los deportistas colombianos que tantas alegrías nos han dado. Las hay de diferentes tamaños y colores, necesidades y funcionalidades. Todos los días las vemos y hablamos con frecuencia de ellas. Pero ¿sabemos en realidad qué son las bicicletas? La bicicleta es un aparato de locomoción con dos ruedas, donde hay una cadena, unos piñones y unos platos que interactúan entre sí para generar una velocidad y poder avanzar. Fui ciclista profesional casi toda mi vida. Era muy buen escalador y en la contrarreloj me defendía muy bien. Mi nombre es Sebastián Restrepo Botero, soy licenciado en Educación Física, me he desempeñado como director deportivo en equipos de ciclismo. Mi nombre es Isaac Bolívar Hernández, mi vida han sido las bicicletas. Dije, quiero aprender a hacer bicicletas en acero. Soy Santiago Rendón y soy ciclista de alto rendimiento, porque comienzo a montar y me rindo ahí mismo. Pero sigo con la buena intención de adquirir el hábito. Y hoy junto a ustedes aprenderé algunas cosas sobre la bicicleta. Voy a empezar con una pregunta simple. ¿Cuál es la gracia de la bicicleta? Bueno, cuando te refieres como a la gracia de la bicicleta, podríamos ampliar un poco más. Sí, gracia, no sé, como por ejemplo, ¿qué la hace un vehículo tan maravilloso? La bicicleta tiene una biomecánica muy especial. La biomecánica se ocupa de estudiar y entender la estructura, la función y el movimiento de los seres vivos. Se ocupa especialmente de entender los mecanismos que hacen posible los movimientos en el cuerpo humano. La biomecánica humana es toda la interacción que nosotros generamos desde el movimiento y la bicicleta tiene una biomecánica muy puntual en la cual las rodillas, la cadera y los tobillos no se ven estresadas. La bicicleta ofrece una actividad de mediano impacto o bajo impacto que le va a permitir a una persona durante todo su ciclo vital poderla utilizar. Fabricar una bicicleta no es fácil, uno cree que es juntar unos tubos y listo, no, es un arte. Todo ese conocimiento que tengo del ciclismo lo transmito a las bicicletas que fabrico. No, esta curva está muy prolongada. Sí, queda apenas para tensionar el cable. Ferney tiene una gran experiencia en el tema de fabricación, ¿sí? Ahí todavía nos da para bajarle. Y lo complementamos con la experiencia mía. Pero tengo que hacer el chaflán para la uña, ¿sabes? Es muy milimétrico todo, montar muy bien las medidas acá en la matriz para que no vaya a quedar nada torcido. Los principales componentes hay que tener una estructura para montarle las ruedas, los frenos, la transmisión y es conocido como el marco. Acá tenemos una herramienta fundamental en una fábrica de bicicletas que es una matriz. ¿Qué es una matriz? Tenemos el plano de la bicicleta, cuadramos todos los grados con las escuadras. Este tubo, que es el principal, va a 74 grados. Se ajusta la matriz acá con estas prensas para que nos den las medidas de los tubos y poder empezar a fabricar la bicicleta. Primero se empieza la caja centro, que es donde va el embielado. Embielado o el crankset, que es donde van los pedales. Tenemos las ruedas, encontramos unas llantas, que es la cubierta, que es la que va a tener el contacto con el piso. Cada unión de tubo lleva una boca de pescado. Es este corte que se hace para que quede lo más preciso posible, o sea, que quede sin luz. Tenemos la pestaña de frenado. Este sistema de frenado es el V-Brake, roza directamente con la hoja del rin y ahí me ofrece el frenado. Este es el freno trasero, nos toca ponerlo para poder darle la curva. Después se sacan las medidas de este tubo y de este tubo con el cabezote. Este es el triángulo principal que se hace.
Siempre van a tener una dirección, un manubrio. Ese manubrio va a cambiar también dependiendo de la necesidad. Es un manubrio muy urbano, pero los manubrios aerodinámicos y para ir más rápido pues suelen ser más abajo y suelen ser recurvos en la parte más baja, ofreciendo diferentes posiciones. Yo creo que a grosso modo esos podrían ser los componentes principales de una bicicleta, sumándole el asiento. A propósito de asiento, les presento la bicicleta urbana, que también tiene asiento. Está hecha para llevarte a todos lados dentro de la urbe. Pensada para aquellos oficios que requieren transporte de mercancía en medio de las calles de la selva de cemento. Pero si no quieres llegar sudado a tu lugar de trabajo y tus piernas necesitan una ayuda extra a la hora de subir pendientes, te presentamos la bicicleta dotada de motor eléctrico. Cómoda, fácil, versátil y puede ser tuya. Y si lo que te gusta es la aventura y la montaña, esta bicicleta es para ambas cosas. Diseñada para terrenos escarpados y pedregosos. Y además con llantas gruesas que resisten el impacto de los terrenos agrestes. Si te gusta la ruta, si te apasiona rodar en el asfalto y subir vías empinadas, tenemos para ti la bicicleta de ruta. Flexible, estable y resistente. Además, está diseñada para diferentes tipos de pavimentos. Y si te interesa la montaña y también la ruta y quieres una bicicleta para todo esto, ¿creías que no existía? Sí existe. Se llama la bicicleta de gravel. ¿Y gravel porque de esa sí no tengo aquí? Acá tenemos una bicicleta de gravel. Tiene una similitud a una bicicleta de ruta, pero también tiene partes de una bicicleta de montaña. En resumidas cuentas, es una bicicleta diseñada para hacer distancias largas y entrar a terrenos destapados. ¿En qué van las bicicletas de MTB o las de montaña? Un solo plato adelante, lo que habitualmente era 3, y atrás tienen 12 piñones. Una pacha de 11 velocidades, 50 dientes atrás, tiene una relación adecuada para las montañas de Antioquia y de Colombia. En el ciclismo hay diferentes tipos de relación plato-piñones. Esa relación de piñonería se da dependiendo del terreno que yo afronte. En la medida que yo utilizo piñones más grandes atrás y adelante plato más pequeño, voy a ir haciendo mucha menos fuerza y ese cambio me va a permitir subir mucho más cómodo una cuesta. En un terreno plano puedo seleccionar platos más grandes y atrás piñones más pequeños. Eso me va a disminuir una cosa que se llama la cadencia, que básicamente es la cantidad de pedalazos que yo doy por minuto, pero voy a tener más avance por cada pedalazo que yo dé. Entonces es con esa lógica que los ciclistas pues pueden enfrentar etapas de diferentes terrenos. Pero bueno, no solo se trata de platos, piñonería y muchos dientes, también de mucha pericia. Yo me pregunto, ¿cómo hará Edwin, el pelado de los domicilios en la tienda, con esa bicicleta sin cambios y con un mercado atrás en la parrilla? ¿De dónde saca tanta energía ese muchacho? Debe ser por eso que nuestros ciclistas colombianos nos representan también en el mundo, porque les tocó ir al colegio por plena montaña con una bicicleta sin cambios o por lo menos no con cambios tan calidosos. Me pregunto no solo de dónde sacan tanta energía estos muchachos, sino a quién se le ocurrió la idea de la bicicleta. Es una de estas 3 opciones. A quienes le atribuyeron la idea de la bicicleta a Leonardo da Vinci debido a un boceto en una de sus obras, pueden descender de esa idea, pues en 1997 se demostró que este dibujo había sido añadido durante el proceso de restauración del libro en el siglo XX. Quien sí merece un reconocimiento en este recorrido fue un inventor alemán, a quien se le ocurrió que sería muy práctico correr sentado. Se le conocería a su máquina como la Draisiana, en donde la distancia entre las ruedas equivalía a una zancada de su creador. Y a pesar de que no resultó tan funcional como se esperaba, sino que más bien quedó reservada a la lúdica, fue un buen punto de partida para que la bicicleta comenzara su evolución. Por ejemplo, un herrero escocés decidió que serían muy útiles un par de pedales, de modo que los usuarios no tuvieran que posar sus pies en el suelo para impulsar el aparato. Desafortunadamente no lo patentó. Lo que sí hizo fue recibir una multa por haber arrollado a un peatón.
Afortunadamente, este incidente no pasó a mayores y tampoco impidió que otros inventores le hicieran mejoras al velocípedo. Por ejemplo, sustituir las ruedas de madera por neumáticos de cuero y goma inflables. Tanto evolucionó este invento que en el París de 1868 se abriría la primera fábrica de bicicletas de la que se tenga noticia, que combinaba varios de los inventos anteriores, pero tenía como novedad que los pedales estaban aplicados al eje de la rueda delantera. Y parece ser que la fábrica hizo buenas ventas, pues unas 300 personas participaron en la primera carrera de bicicletas de la historia, realizada ese mismo año entre dos ciudades francesas. Es considerado el inventor de la bicicleta, un ingeniero alemán. Carl Freiherr von Drais fue un ingeniero alemán, considerado como el inventor de la bicicleta, con su Draisiana o máquina rodante, que era construida en madera. No tengo referencia sobre el valor de esa bicicleta, pero de la que sí tengo el precio es de la The Beverly Hills Edition, que es la bicicleta más cara del mundo. Tiene un marco de aluminio, pero está recubierta de oro de 24 quilates. Tiene 600 diamantes negros, 500 zafiros y cuesta $1 millón. Solo existen en el mundo 13 ejemplares de esta bicicleta. ¿Qué otras cositas tendrá? ¿Será que tiene puerto USB? ¿Será que el que la tiene la saca a la ciclovía? ¿Será que la tiene de pronto un cantante de reggaetón para colgársela en el pecho como bling bling? Pero volvamos a las bicicletas convencionales. ¿Qué tecnología se usa para su construcción? Cuando hablamos de tecnologías en el ciclismo, tenemos que hablar de materiales y evolución en los materiales, porque pues lo que se ha buscado en la actualidad es tener la máxima prestación posible de una bicicleta que sería muy liviana y una bicicleta muy resistente. Los primeros velocípedos eran de madera, luego llegaron unas aleaciones conocidas como el cromoly. Hemos escuchado el dicho del caballito de acero. Y cada vez que hago una le meto alma y corazón, y con Ferney digo, no, movamos esta barrita un poquito más. Con la escuadra la montamos en la mesa de alineación, una mesa de casi 300 kilos. No puede ser liviana, no puede tener ninguna imperfección y es fundamental para que la bicicleta quede alineada. Cuando tú armes la bicicleta, quede andando en línea recta. Un ejemplo, acá se calibra el gramil, acá está sonando y lo llevo acá, y acá mira toda la luz que me queda. Yo lo tengo que ir jalando hasta que me llegue el punto. En este punto quedó alineado el tubo. Las bicicletas que fabrican Isaac y Ferney están hechas de acero en sus principales estructuras, pero también tienen componentes de aluminio y de fibra de carbono. Uno ha escuchado mucho esos dos elementos para la fabricación de bicicletas, sobre todo las más livianas. ¿Qué es mejor, aluminio o fibra de carbono? Pues para empacar los sándwiches, fijo el aluminio. Pero ¿por qué es tan bueno para la fabricación de bicicletas? Es un material de alta resistencia y además es ultra ligero, entonces es excelente para fabricar los marcos de bicicleta y muchos otros de los componentes de una bicicleta. La fibra de carbono es un material que se utiliza en la tecnología aeroespacial, es un material de alta resistencia y además es ultra ligero. Una bicicleta profesional del World Tour tiene aproximadamente el 90% de componentes fabricados en fibra de carbono. Buena parte de la tecnología de la bicicleta está en los materiales que permitan un vehículo liviano y resistente. Esos son los dos principios. Pero ya sean livianas o muy livianas, de madera, de acero, de fibra de carbono, de aluminio, de oro, para la ciudad, para la trocha, para la montaña, de ruta, todas las bicicletas tienen los mismos principios de la física, y eso sí no hay cómo cambiarlo. ¿Cuáles son esos principios de la física que se aplican en el funcionamiento de las bicicletas? La fuerza centrífuga es una de ellas. Todos reconocen lo que es un velódromo, que es este lugar ovalado donde los ciclistas realizan otro tipo de prueba. Pues el velódromo tiene un peralte de 45 grados en sus extremos. Debes ir a una velocidad para poderte mantener en ese peralte o en esas inclinaciones, pues en la bicicleta y no caerte. La inercia se puede evidenciar mucho cuando uno está haciendo terrenos planos yendo a una alta velocidad o haciendo descensos. Desde una energía potencial vamos a generar un montón de inercia que se da con la velocidad. Y pues las cargas gravitacionales propias que se incrementan cuando aumentamos la gradiente de inclinación. Espere un momentico, yo le traduzco a los televidentes.
Gradiente de inclinación. Es decir, cuando uno está trepando la montaña y entre más empinada, más grave se pone la cosa y uno dice, ay Dios mío, ¿yo por qué me metí en esto? Con cada gradito de inclinación que incrementamos, pues la fuerza de gravedad se hace mucho más fuerte, dificultándonos muchísimo más el componente de pedalear. Subir es como lo más complicado y es por las fuerzas gravitacionales. Isaac Newton viendo la gravedad de la situación. ¿Y qué tiene que ver Isaac Newton en todo esto? ¿Cuántos Tours de Francia se ganó? ¿Qué? Bueno, lo que pasa es que este señor formuló la ley de la gravitación universal. Dentro del planeta, los objetos se sienten atraídos hacia el centro de la Tierra, a menos que una fuerza lo impida. Por eso es que cuando uno va en una loma en la bicicleta, tiene que hacer tanta fuerza en las piernitas para que la bicicleta no se ruede con uno. Pero ahora bien, en la bajada, ahí sí es uno feliz con la fuerza gravitacional. ¡Eh! ¡Buena, Newton! Les voy a contar una historia. Imagínense que al lado de la casa vivía don Octavio. Él se vio algún día pasadito de barriga y dijo, voy a trabajar en eso. Se consiguió una bicicleta de ruta y todos los días madrugaba a las 4:30 de la mañana, que se iba para Palmas un día, para San Cristóbal el otro, para el Alto de Minas el otro, y se volvió un teso en la bicicleta. Pero nada que bajaba la barriguita. Y después nos dimos cuenta por qué. Porque no perdonaba estadero. Y era, ay no, pero es que allí el calentadito. Ay, pero es que más adelante las empanaditas. Y efectivamente, don Octavio no perdió barriguita, pero sí ganó mucha energía para sus travesías. O sea que podemos decir que el motor a la moto es como el humano a la bicicleta. A ver, Santiago, sí, palabras más, palabras menos. Los carros y los vehículos a motor pues funcionan con diferentes tipos de combustible. Los humanos funcionamos con azúcar. Hay unos carbohidratos más complejos, otros más sencillitos, como los que están en la panela o los que están en un bocadillo. Eso nos va a generar la energía suficiente para poder generar contracción muscular y así poder movilizar los pedales. Los seres humanos en una bicicleta involucramos la gran mayoría de grupos musculares, pero los fundamentales son los glúteos, los cuádriceps y los gemelos. Estos músculos están diseñados para realizar unas acciones específicas en esas articulaciones de extensión y de locomoción, y en la bicicleta pues son los encargados de producir la energía necesaria para movilizar los pedales. Hoy en día se cuentan con unos elementos de medición de la fuerza dentro de los pedales que se llama el potenciómetro. Hoy sabemos con vatios cuánta fuerza produjo un ciclista en una rodada, y pues somos nosotros ese motor natural que se encarga de producir vatios al momento de pedalear. Entonces podríamos decir tranquilamente que el humano es a la bicicleta como el motor es a la motocicleta. Es decir, la potencia del motor depende del tipo de piernas y de los buenos músculos que tengamos en las piernas, sobre todo si de subir una montaña se trata. A propósito, los ciclistas colombianos de ruta han sido muy buenos en la montaña. Es tiempo de recordar a Lucho Herrera, Fabio Parra, Cochise Rodríguez, más recientemente a Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal. Ellos usan bicicleta de ruta, dado el caso. Pero hoy Isaac y Ferney nos están enseñando su fabricación de bicicletas tipo gravel, o sea, sirven para ruta, pero también sirven para trochas. ¿En qué irán? ¿Cómo unirán las partes? ¿En qué parte del taller harán la soldadura? Como dice Rigo, yo quiero saber que sean ellos quienes nos cuenten cómo se convierte una bicicleta de ser solo tubos a ser un vehículo de locomoción de 2 ruedas. Manejamos 2 equipos de soldadura. El de autógena es un equipo como más tradicional, que es una mezcla entre acetileno y oxígeno. Y tenemos este equipo que es de soldadura TIG, que es con lo que hacemos toda esta soldadura, que es como una escama, que es como más industrial. Vuelve y se monta la bicicleta acá, y con el gramil verificamos que todos los puntos estén alineados. El gramil es una herramienta que ya no es muy común, pero los artesanos de bicicletas lo seguimos utilizando porque es algo que nos da una medida muy exacta
ahí ya está sonando, se lleva a la parte superior y también está en su punto. Esto nos indica que la bicicleta está derecha. ¿Y uno cómo sabe que la bicicleta de uno está desalineada? ¿Ah? La forma más fácil de uno darse cuenta que una bicicleta está desalineada es que uno pasa un charco y se ve que una llanta va por un lado y la otra llanta va por otro lado. Todas las bicicletas tienen un marco, dos ruedas y unos pedales y actúan bajo las mismas leyes de la física. ¿Y varían en qué? En materiales, números de discos y de dientes en los piñones y también en algunas condiciones digitales. Por ejemplo, si ustedes creen que el Bluetooth se quedó en eso de conectar el celular para poner música, pues no, también llegó a las bicicletas y ahora con el Bluetooth se pueden hacer cambios inalámbricos. Y hay otra cosa que no es electrónica, pero que también me llama mucho la atención. Cuando uno ve los ciclistas ahí subiendo palmas con su cadencia y tal, y ve que tienen unos zapatos especiales, como que se pegan al pedal. ¿Eso cómo funciona y para qué sirve? Su característica fundamental es que la suela no genera flexibilidad o genera muy poca. Eso va a permitir tener una mayor eficiencia de la planta del pie, que es la zona por donde se transmite la potencia muscular hacia el pedal. Esto tiene un aparatito por debajo que se llama el clit o el chocle, y pues lo que hace es entrar directamente en el pedal automático y te quedas adherido a la bicicleta, ¿cierto? Y es por esta zona, además del pie, por donde biomecánicamente se puede imprimir mayor cantidad de potencia al pedal. Este es el resultado final de lo que fabricamos en nuestro taller. El tenedor es en fibra de carbono, todos los accesorios son en aluminio, ruedas en aluminio y todo el marco es en acero. Los frenos hidráulicos pero mecánicos. Esto es un freno muy confiable. Esta bicicleta yo la diseñé como yo la quería, como yo me la soñé y la disfruto demasiado. Cada vez que salgo en ella me desconecto de todo, se me olvida todo y soy feliz en ella. La bicicleta nos puede llevar a muchas partes, incluso a recorrer el mundo si tenemos una que permita largas distancias y donde ubicar las alforjas con las provisiones. Lo que sí no podemos hacer con la bicicleta es viajar a la luna. Aunque un físico llamado Red Alain como que estaba muy desparchado y se puso a hacer cuentas, ¿cuánto demoraría una persona en llegar viajando en bicicleta a la luna? Obviamente si las bicicletas pudieran desplazarse por el aire y otras variables, y concluyó que se demoraría 267 días pedaleando las 24 horas. En la luna no hay bicicletas, lo que sí hay es cráteres que tienen nombres de personas que dejaron su huella, no en la luna, sino en la Tierra. 267 días pedaleando 24 horas al día. Tiene que estar uno muy loco para hacer eso. ¡Nos fuimos! ¡Para la luna, compuestos! Y yo me tomé ese tiempito para venir hasta la luna en bicicleta, para presentarles el cráter Arquímedes. Este cráter lleva su nombre en homenaje al científico griego Arquímedes, quien alguna vez dijo: "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo". Frase con la que intentaba explicar el funcionamiento de una palanca, una barra rígida que con un punto de apoyo sirve para mover objetos muy pesados. Pero para mover el mundo tiene que tener una palanca muy grande. Lo cierto del caso es que las palancas son muy útiles y las hay de todo tipo, desde los destapadores de cerveza hasta las palancas de la bicicleta o la palanca que hay que tener en la empresa para que uno le suban el sueldo. Arquímedes tiene su cráter en la luna porque miró más allá de lo evidente, se atrevió a pensar diferente y puso la ciencia al servicio de la humanidad. Rodando caminos, crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. ¿Y ahora cómo me devuelvo?